Mi nombre es Argelis Carela y voy a estar realizándoles una exposición acerca de lo que son mediciones, sistemas y vectores. Inicio con lo que es la física. La física, en palabras resumidas, se puede decir que estudia la materia. En otras palabras, estudia las propiedades e interrelaciones de la materia, el espacio y el tiempo. Según su afinidad electrónica, esta puede ser la mecánica, se puede dividir en lo que es la mecánica clásica, que estudia el movimiento de los cuerpos, cuyas dimensiones son mayores que la de los átomos, y poseen una rapidez que es mucho menor que la rapidez de la luz. La relatividad estudia las propiedades del espacio, el tiempo estudia todo lo que tiene que ver con lo gravitacional, electromagnético estudia lo que son los fenómenos electromagnéticos, la termodinámica estudia el intercambio de energía por calor y los fenómenos que se derivan de esto a nivel molecular. La mecánica cuántica estudia lo que son las partículas subatómicas. Existen conceptos como medir. Medir no es más que la comparación de un atributo, de una porción de materia o espacio con otro del mismo espacio. Por esto, la medida se define como la cantidad que resulta del medir una magnitud. Los tipos de esta pueden ser directas, que es cuando se lleva a cabo mediante un patrón de medir, y indirecta, que se lleva a cabo cuando se establecen lo que son problemas o cálculos matemáticos. Están lo que son las cantidades físicas. Las cantidades físicas son peculiaridades que se asocian a lo que es la materia, el espacio y los sistemas que pueden medirse, y dos sistemas que pueden medirse. El sistema internacional, o también llamado sistema métrico, ¿quién es o qué es? Es quien define las magnitudes físicas fundamentales. Estas pueden ser 7, aunque fueron elegidas por convención. Existen otras dos que pueden ser, como para decirle así, añadirse o llamarse suplementarias, que pueden utilizarse a la hora de la medición de ángulos. Estas siete magnitudes físicas fundamentales pueden ser lo que es la longitud, que su unidad de medida es el metro, la temperatura, cuya unidad de medida es Kelvin, la corriente eléctrica, cuya unidad de medida es ampere, la cantidad de sustancia, cuya unidad de medida es el mol, la cantidad luminosa, que es la candela, el tiempo, que es el segundo, y así sucesivamente. Existen otros sistemas muy importantes a la hora de, de mencionarse estos, que es el sistema inglés, el sistema sexagesimal, el sistema británico, de kilómetros sobre horas. Se podría decir que las magnitudes físicas fundamentales fueron creadas con su unidad física fundamental. Estas se definen como aquella que es independiente a todas las demás. En segundo lugar, fueron creadas las magnitudes físicas derivadas, que sí dependen de las fundamentales y también de los cálculos matemáticos. La notación científica. La notación científica, ¿qué es? No es más que la abreviación de un número que puede ser muy grande o muy pequeño, donde hay mucha cantidad de ceros. Entonces, es más fácil, o se basa en la idea de que es más fácil leer un exponente con potencia de base de 10 que leer X cantidad de cero en un número muy grande o muy pequeño. Según en donde gire el punto, eso va a determinar si el exponente que va a estar en nuestra base de 10 va a ser positivo o va a ser negativo. El redondeo no es más que la sustitución de una cantidad o de cierta cantidad por otra con menos cifras. Entonces, a la hora de realizar un redondeo de cierta cantidad de cifras, se nos presentan varias posibilidades a considerar. La primera de ellas, o la primera posibilidad, es cuando la primera cifra a eliminar es 5 o mayor que 5. Entonces, la que le precede incrementa en 1. La segunda probabilidad dice que si la primera cifra es menor que 5, entonces el resto queda igual. La tercera posibilidad dice que si la cifra es 5 y la que les precede son ceros, entonces incrementa la que precede en 1 si es impar y se queda igual si es par. La cuarta posibilidad dice que si la primera es 5 y las posteriores es mayor que 0, entonces la que precede incrementa en 1. Un ejemplo de esta puede ser el ejemplo que pueden ustedes visualizar aquí debajo.
las cantidades vectoriales. No son más que aquellas que se constituyen por una magnitud, un sentido y una dirección. Estas pueden ser representadas por un segmento dirigido. Un segmento dirigido se define como una fracción de una recta, es decir, una parte de una recta. Esto quiere decir que tiene en un extremo una flecha a la que le llamamos cabeza y el otro extremo a la que le llamamos cola. En este mismo ámbito está lo que es el módulo. El módulo es la longitud de un segmento. El módulo y la magnitud vectorial no es lo mismo, ya que ambas son altamente proporcionales. En esa misma forma está lo que es la escala. La escala es la constante proporcionabilidad, donde se encuentra la magnitud del vector entre lo que es el segmento dirigido, o bien llámese así, al módulo. Están los elementos de un vector. En primer lugar, tenemos el valor numérico de la magnitud vectorial. Esta se le puede decir a la longitud vectorial, recordando que una longitud no es más que el espacio que hay entre uno y otro extremo. ¿Qué es la dirección? La dirección vendría siendo hacia dónde se va a dirigir el vector, ya que podemos recordar que la dirección en una recta corre hacia dos sentidos, izquierda y derecha. El sentido vendría siendo hacia qué dirección se movió ese vector, si fue hacia la izquierda o a la derecha. Y el punto de aplicación no es más que el origen del vector. Si se fijan en lo que son las imágenes de aquí abajo, podemos visualizar mejor lo que son los elementos del vector en la recta o en la fracción de la recta. Tenemos lo que son elementos físicos de fenómenos físicos que pueden describirse como vectores. Aquí podemos mencionar lo que es la velocidad a la que recorre un auto. Se podría decir que no basta con mencionar un número y una magnitud, sino que es necesario mencionar hacia qué sentido y dirección se dirige. En esa misma parte está la fuerza que se utiliza en lo que es un objeto. No basta con decir la fuerza que se utilizó. También hay que decir el sentido hacia dónde se movió ese objeto y la dirección. Seguido con lo que es la magnitud escalar. La magnitud escalar es aquella que se describe completamente cuando hablamos de lo que es un número con una magnitud dada. Un ejemplo de esta puede decir según el tiempo, 5 segundos, 2 horas, 3 minutos. Según la longitud pueden ser 300 metros, 300 centímetros. Según la masa puede ser 200 kilogramos y otra 2 gramos. Según la magnitud vectorial se definen como aquella que se describe completamente por un número y una unidad de medida específica que contiene un sentido y una dirección. Recordando que esta magnitud vectorial se caracteriza por representarse por los vectores. Mismos vectores que para reconocerlo, en la parte superior de ellos tiene una flechita vectorial. Un ejemplo de una magnitud vectorial podría ser lo que son la fuerza y la velocidad. Pues nada, hasta aquí ha sido mi participación. Espero que hayan podido comprender muy bien el mensaje y que les haya gustado. Hasta una próxima.